Nadie habría creído en los primeros años del siglo XXI No. que nuestro mundo estaba siendo observado por inteligencias superiores a la nuestra. Bueno, sí. Que mientras los hombres atendían a diversos asuntos, estas los observaban y los analizaban. ¡Esto es una mierda! Tal como un hombre a través de un microscopio estudia las criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. I'm a maniac. Infinitamente satisfecho de sí mismo, el hombre iba y venía por el globo, seguro de su dominio sobre el mundo. Pero a través del abismo del espacio, intelectos vastos, fríos y hostiles. Ojalá se muera ese hijo de puta. Contemplaban nuestro planeta con ojos envidiosos. ¿Un abrazo? ¿Apretón de manos? ¿Codazo en los dientes? Y lentos, pero seguros, trazaban sus planes contra nosotros. Podrían haber hecho la película solo de extraterrestres, pero obvio que no. También le hicieron sobre Rick, un padre con un hijo, que no quiere jugar al béisbol con él. Hijo de... Cuando un hijo no quiere jugar béis con su padre hay algo muy grave. Yo juego béis contigo, hijo. ¡Lárgate! Ah, ¿cree que no está justificado? Miren esto. La puedo lanzar el doble de fuerte. Eres un cabrón. Odio venir aquí. ¿Por eso eres un ojete? Strike. Para que Robbie te escuche. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Tu madre o la mía? A todo esto le apareció una tormenta súper extraña. Pero como no hay nada mejor para financiar la relación padre e hija que hacerla vivir un momento traumático, Ray le dijo, vení, hacete hombre. Pero no se preocupen, porque Ray puede ser mal padre, pero no es ningún cagón y se acuerda siempre de sus hijos, ¿ok? ¿Dónde está Robbie? No sé. Gracias, Ray. Así es como decide abandonar a su hija sin saber dónde estaba su hijo. Y va caminando hasta que encuentra un pozo en el piso. El tema es que abajo sale una retroexcavadora enorme, caterpillar. Obviamente era una nave extraterrestre, estamos en una película de extraterrestres. O estamos mirando mega construcciones en National Geographic. Y así se cobra a 1, 2, 3, 4, 5. Pero McCarroll iba a hacer una misión. Así Ray decide irse a la casa de la exmujer, seguramente para sacarse encima a los hijos, y esquivando auto de modo suicida, pero totalmente al pedo. Porque al final llega a la casa, se encuentra que la exmujer no está, y lo único que se encuentran es una explosión de efectos y luces a mejor estilo de las películas de terror de los 80. En 3, 2, 1... Pará, loca, yo te explico. Yo sé que la tormenta, no entender. ¿Cómo es posible que el piso y la pared no estén quemados si les explotó un avión en medio del living? Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Por favor, no hay nada que ver aquí, no hay nada, no hay... ¡Ay, madre santa! ¡Un horrendo avionazo! Y entonces Ray decidió sacarse encima de la más chiquita, que obviamente era la que más trabajo le iba a dar. No, obviamente no era tan hijo de puta. Lo que sí era bastante negligente, porque quiso pasar por medio un montón de gente, linda la rima que me salió, que estaba bastante de la gorra. Pará, loco. Risa con arma en medio de un montón de locos. Eso demuestra que sacar un arma en medio de un montón de locos logra que nada puede morir sale. Es lo primero que sale mal. Sería lo primero, pero no lo último, porque ahí cometerían otro gran error. ¿Se te ocurre subirte un barco sin suponer que una nave extraterrestre, si viene de otra galaxia, no se va a poder meter bajo el agua? ¡Ay, pero qué idiota! A causa de la inclinación de embarcación provocada por la nave espacial, Ray y su familia caían en el agua. Eso los llevaría a tener una dura lucha por la supervivencia. Pero con tanta mala suerte que sean justo al lado de las hélices del motor. Mirá que tenemos mala suerte, ¿eh? Chip, chap, chup, chip. Pum, toma. Por suerte son nuestros protagonistas, que lograrían emerger, como el hijo de Ray del Placar, al emocionarse tanto al ver caer esas prendas del cielo y pensar que después caerían los hombres que la tenían puesta.
Así como padre e hijo se separan y Rey ve a su hijo por última vez. En este momento Rey escapa de las llamas, sin saber que por escapar de las llamas irá a parar a la casa de un trastornado, el loco del sótano. La araña atrapó a un par de moscas. ¡Deja de hablar y escucha! El tema con este viejito loco es que como los extraterrestres se han matado a toda su familia, él literalmente le chupaba un huevo lo que podía pasar con Rey y su hija. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Démosle una oportunidad. Pero por suerte Rey tenía escondido un arma secreta antidetección de extraterrestres subnormales. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Increíblemente, se estaban comiendo la mague hasta que apareció... ¡Piernas locas, Caín! Y se fueron, no sin saludar. Y nos vemos la semana que viene. Y cuando pensaron que se habían salvado, le mandaron a los sicarios. Apágame esa luz y que parezca un accidente. Atentos a esta parte porque es inexplicable. Eres espantoso. Sé que no tienen vista periférica, tienen terrible tortícolis por el viaje porque nunca giran la vista para la derecha. Y acá empieza la demostración de cuál es la raza más estúpida del universo. Dame David, con estos pibes nos vamos a divertir. Dame David. Eso por un lado, y esto que parece que no viene una mina ni en fotos. Y como la estupidez no tiene límites, acá lo salva la campana. ¡A tomar la leche! Y mientras estaban en esa tensa calma, y parecía que quizás se salvaban, y Rey pensaba, ¿qué cuarto podría pintar de rojo? ¡Rey! 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 Rey encontró el cuarto. ¡Rey! 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 Acá Rey se pone tan loco, pero tan obsesivo, en cortar hachazos al miembro vil extraterrestre que se olvida de su propia hija. Por suerte encuentra una granada, porque encontrar granadas en el campo es fácil, y con eso logra llamar la atención. Así es como aparecen una seguilla de hechos inesperados e increíbles, como que encuentra viva a la hija, porque cayeron exactamente en el mismo canasto, están vivos los dos. ¿Era casualidad? Pudiendo agarrar a cualquiera que había llegado antes, lo agarra él y él tiene, oh sí, unas granadas, con eso podré salir de acá si logro volar. Yo puedo volar. ¿Está bien? Yo puedo volar. Volar, claro, volar toda la mierda. Y salir de ahí sería una... Rey se bajaría con la idea egocéntrica de que había salvado al mundo, entonces le preguntaría al militar, ¿acabo de salvar al mundo? No, sir. Usted es un padre idiota, muy estúpido e inútil. Yo saber porque ya haber visto esta película antes. Y como dijo Messi, anda para allá, bobo. Al final Rey desea ver lo que sería el peor final de una película de extraterrestres. Los extraterrestres que empiezan a morirse porque un virus empieza a matar. ¿En serio? ¿Un final de extraterrestres que se mueren por un puto virus? Yo parezco caliente y escuchan a DiCaprio. Benihana? Benihana? Benny fucking Hanna? Benny fucking Hanna? Why? Why, God? Why would you be so cruel as to choose a chain of fucking hibachi restaurants to take me down? Y así, los extraterrestres, por un puto virus, mueren. Y así la humanidad se salva, pero nosotros no, de otro largo discurso de Margon Freeman. Mi historia es larga y amarga.
Si alguien tiene que ir al baño, que lo haga ahora. No quiero que se levante cuando le esté contando. Me cago en esta porquería. Desde el momento en que los invasores llegaron, respiraron nuestro aire, comieron y bebieron, estuvieron condenados. Bien condenado. Fueron vencidos, destruidos, tras fracasar todas las armas y recursos del hombre, por las criaturas más diminutas que Dios en su sabiduría puso sobre la tierra. ¡Está loco! 1.000 millones de muertes hicieron al hombre acreedor a su inmunidad, al derecho a sobrevivir entre los infinitos organismos de este planeta. ¡Es un puto cáncer! Y ese derecho es nuestro ante todo adversario, pues el hombre no vive ni muere en vano. I'll be back. ¡Qué la casualidad! Hasta la vista, baby.